Corsair Chance Vought F4U. Porque muchos de ustedes me lo pidieron, hoy les traigo un avión más de nuestra serie de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido 2 veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Fue un avión de caza embarcado que estuvo en servicio principalmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. La demanda del avión pronto sobrepasó la capacidad de producción de la compañía Vought, por lo que también fue producido por Goodyear y Brewster. Los Corsair de Goodyear fueron designados FG y los de Brewster F3A. Desde la entrega del primer prototipo a la Armada de los Estados Unidos en 1940 hasta la última entrega realizada en 1953 a Francia. Vought produjo 12.571 aviones F4U Corsair en 16 modelos distintos, siendo el caza con motor de explosión producido durante más tiempo en la historia de los Estados Unidos. El Corsair sirvió en la Armada de los Estados Unidos, en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en la Arma Aérea de la Flota de la Marina Real Británica, en la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, en la Aeronavale de la Marina Nacional de Francia, así como en otras fuerzas aéreas de menor tamaño hasta los años 1960. Los ejemplares que prestaban servicio en el Reino Unido fueron los primeros en demostrar las excelentes posibilidades de este diseño. A partir de 1944, la Armada de los Estados Unidos lo utilizó en el Pacífico, convirtiéndose rápidamente en el caza embarcado más capaz de la Segunda Guerra Mundial, y algunos pilotos japoneses lo consideraron el caza estadounidense más formidable de dicha guerra. Con la Armada estadounidense, el F4U Corsair obtuvo 2.140 victorias sobre los aparatos japoneses, con una contrapartida de solo 189 aparatos propios perdidos, logrando una proporción de victorias de 11-1. Además de ser un caza sobresaliente, el Corsair resultó ser un excelente caza bombardero, sirviendo casi exclusivamente en este último papel durante la Guerra de Corea y las guerras coloniales francesas en Indochina y Argelia. La Marina de Estados Unidos buscaba un nuevo caza embarcado de altas prestaciones para sustituir a los Brewster F2A Buffalo y los Grumman F4F Wildcat, los más rápidos monoplanos de la US Navy, con motores entre los 900 y los 1000 caballos de potencia. La Marina esperaba que los nuevos diseños de 1938 utilizaran los motores Cyclone o Twin Wasp de 1200 caballos, pero Pratt y Whitney estaban desarrollando un motor más potente, el XR 2800 Double Wasp, que proporcionaba 1800 caballos de fuerza y con posteriores perfeccionamientos iba a llegar a los 2000. Pratt & Whitney era una de las compañías de la United Aircraft Corporation de Connecticut. Otra compañía, UAC, era la Vought Sikorsky Aircraft, formada por la inverosímil unión de dos miembros muy diferentes. Rex Bissell, ingeniero y jefe de la Vought Sikorsky, propuso a la Marina un caza propulsado por el nuevo motor R2800. Su propuesta, identificada inicialmente por la compañía como V166B, fue aceptada en junio de 1938. El prototipo XF4U-1, encargado en junio de 1938, progresó rápidamente. En febrero de 1939 se aprobó la inspección de la maqueta y el 29 de mayo de 1940 tuvo lugar el primer vuelo. Con un peso en vacío de 3.365 kilogramos, el nuevo avión, comparado con la mayoría de los cazas de la Segunda Guerra Mundial, era un monstruo. El motor radial de 18 cilindros era el de mayor tamaño y potencia instalado hasta entonces en un caza, y propulsaba una hélice Hamilton Standard de un diámetro de 4.04 metros, la más grande con amplia diferencia utilizada por un caza. En parte, la conformación de las alas en directo negativo o gaviota invertida se debió a la necesidad de situar esa hélice a mayor distancia del suelo. Así el tren de aterrizaje podía hacerlo bastante corto para plegarse hacia atrás, girando la rueda 90 grados para alojarse justo en el ángulo de la ala, delante de los anchos flaps. El ala era lo suficientemente ancha para los lentos apontajes y proporcionaba una excelente maniobrabilidad.
no menos de 1.046 litros de combustible podrían cargarse en los novedosos depósitos integrales, formados por compartimentos estancos alares. En las secciones externas del ala habían afustes para 20 pequeñas bombas antiaéreas, orientables mediante un panel de puntería en la panza. En la parte superior del fuselaje iban instaladas dos ametralladoras sincronizadas de 7,62 milímetros más otras dos de 12,7 milímetros en las secciones externas de los planos. La estructura de un nuevo caza era extraordinariamente fuerte. El fuselaje tenía un revestimiento especialmente grueso, unido al igual que la otra parte frontal del ala, mediante un nuevo sistema de soldadura por puntos. Sin embargo, del larguero principal hacia atrás, el ala y la superficie de control tenían cubierta textil. Las prestaciones fueron incluso mejores de lo esperado. Pero en el quinto vuelo, el prototipo entró con los depósitos casi vacíos en una zona tormentosa. El piloto decidió aterrizar en el campo de golf de Norwich, pero la pesada máquina patinó en la resbaladiza hierba húmeda. Se precipitó contra unos árboles y volcó, quedando semidestrozada. El XF-4U-1 resultó ser tan fuerte que pudo ser reparado, pero se perdieron varios meses. Desde septiembre de 1940 se evaluaron diferentes prestaciones de vuelo y el 1 de octubre se registró una velocidad real de 652 km por hora en vuelo horizontal, superior a la de cualquier otro caza en el mundo. Una de las consecuencias más importantes de este registro fue que Pratt & Whitney consiguió el permiso de la US Air Corps para abandonar su largo y costoso programa de motores en línea refrigerados por líquido. Pero todavía el XF-4U tenía que recorrer un largo camino. Después de muchas discusiones, el armamento se hizo radicalmente distinto. Se eliminaron las ametralladoras del fuselaje y se añadieron 4 ametralladoras extras de 12,7 milímetros hasta alcanzar un total de 6 en las secciones externas de las alas. Se suprimieron las bombas y el panel de puntería. Desgraciadamente, el pesado armamento hizo imposible la utilización de los depósitos integrales de borde de ataque y se tomó la decisión, sin duda poco acertada, de colocar todo el combustible en un amplio depósito de fuselaje de 896 litros. A su vez, esto hizo necesario colocar la cabina 81 centímetros más atrás, lo que empeoró el campo de visión frontal. Hubo otros muchos cambios, como el incremento del tamaño de los alerones para conseguir más rápido alabeo y la adopción de flaps ranurados tipo NACA. Se añadieron blindajes, parabrisas antibalas, depósitos de combustible protegidos y autosellantes y equipo IFF, identificación automática amigo-enemigo por radio. Y se mejoró aún más la instalación del motor con escapes de tipo empuje a reacción y una eficiente toma de aire para el carburador y los radiadores de aceite por toma dinámica de presión. En el borde de ataque finalmente se añadieron mecanismos para el plegado de las alas y un gancho de apontaje en la cola. Las demostraciones finales tuvieron lugar a principios de 1941. El primer F-4U-1 voló un año más tarde y fue entregado a la Marina de los Estados Unidos el 31 de julio de 1942. Un día después de que su rival, el Grumman F-6F Hellcat, efectuase su primer vuelo con un motor idéntico. Sin embargo, mientras el F-6F entró rápidamente en servicio a bordo de los portaaviones de la Marina, se encontraron muchos puntos críticos en el potencialmente mejor F-4U-1. Su comportamiento en pérdida era peligroso y se añadió eventualmente con una tira de metal de arista afilada en el borde de ataque de la sección externa del ala derecha para igualar su entrada en pérdida con la izquierda. Una repentina oscilación cerca del punto de apontaje se corrigió haciendo más larga la pata de la rueda de cola, pero esto impidió utilizar la sustentación total del ala y aterrizar más lentamente. Un problema especialmente insidioso en una cubierta de vuelo era la seria tendencia a brincar. La suma de todos estos factores hizo que el F-4U no fuera aceptado como caza embarcado y los primeros lotes se entregaron a unidades de la Infantería de Marina. Estos escuadrones, artes de VMF-124, operaron desde los aeródromos improvisados en las islas del Pacífico. Hacia finales de 1943, todo el mundo, incluyendo los japoneses por supuesto, sabía que el F-4U era el mejor caza del Pacífico.
Pruebas subsiguientes efectuadas en Estados Unidos mostraron que probablemente era el mejor de cualquier sitio. La producción aumentó de ritmo progresivamente, aunque en 1942 solo se construyeron 178, el total para 1943 fue de 2.294, de los que 378 fueron FG-1, producidos por Goodyear Aircraft, y 136 por la compañía Brewster. Al Corsair número 1500 se le dotó de un motor R2808W de mayor potencia que utilizaba la inyección de agua para alcanzar los 2250 caballos de fuerza. Se le asignó la denominación F4U1A. Por entonces, la visión del piloto se había mejorado con una pequeña burbuja en el techo de la cubierta deslizable, seguida por la sustitución de la jaula pajarera original por una cabina más alta que mejoraba la visión. El F4U1B fue una variante para la Armada Británica. El FU1C, un lote de 200 con 4 cañones de 20 milímetros. El F4U1D fue el primer modelo con soportes bajo las secciones internas de los planos para 2 depósitos lanzables de 606 litros cada uno o 2 bombas de 454 kilogramos, una carga excepcional para un caza. 12 F4U1 fueron reconstruidos como cazas nocturnos F4U2, con solo 4 ametralladoras, pero equipados con radar, piloto automático y otros mecanismos especiales. Estos Corsair fueron los primeros cazas navales nocturnos y consiguieron destacados rendimientos de combate operando desde portaaviones y aeródromos costeros. El vuelo desde portaaviones continuaba prohibido por la US Navy, pero los 212 Corsair, suministrados bajo la ley de préstamo y arriendo a la Marina Británica, actuaron desde 1943 como caza embarcados. En 1944 entraron en combate desde el HMS Victorious y el HMS Illustrious, el primero contra el Tirpitz en aguas noruegas y el segundo en Sumatra. Los británicos recortaron en 20,3 centímetros los planos para facilitar su alojamiento en los hangares bajo la cubierta en los portaaviones menores, y a pesar de esta reducción del área alar, el Corsair fue autorizado para operaciones desde cubierta. Entre tanto, se habían efectuado en el F4U1 no menos de 500 cambios mayores y 2.500 menores durante la producción de 4.102 ejemplares por Vought, 3.808 por Goodyear y 735 por Brewster. Solo se construyeron unos pocos cazas F4U3 para grandes altitudes, provistos de un motor XR2816 turbo sobrecompresor y con la toma dinámica de presión mediante un amplio conducto ventral. En cambio, el F4U4 fue el último modelo producido en serie durante la Segunda Guerra. Las novedades relativamente secundarias consistían en un nuevo motor R2818W o 48W y el desplazamiento de la toma de aire del carburador desde el borde de ataque alar hasta una nueva abertura bajo el motor, lo que obligó a resituar los escapes. El F4U4B tenía 4 cañones M3 y todos los F4U4 podían llevar cualquiera de las profusas cargas externas por entonces disponibles, incluyendo 8 cohetes de 12,7 centímetros o de 2 de los monstruosos cohetes Tiny Tim de 29,84 centímetros. El F4U4 estaba siendo fabricado por Vought a un ritmo de 300 al mes hacia 1945. Y continuó en producción hasta 1947, en que la cifra total alcanzó unos 2.365 entregados. Al terminar la guerra, el F4U había realizado 64.051 salidas con palmares de combate de 2.140 aviones enemigos destruidos en combate aéreo. A diferencia de muchos otros cazas con motor de embolo, el F4U continuó un apretado programa de desarrollo y producción después de la guerra. El 4 de abril de 1946, Chance Vought Aircraft voló el XF4U5 propulsado por el R2832W con un sobrecompresor de 2 etapas de velocidad variable, e identificable visualmente por las tomas de aire parejas en el anillo del capó, en lugar de la toma ventral anterior. En fin,
Toda el ala se revistió en metal, disminuyendo drásticamente la resistencia parásita, y se añadieron compensadores por muelle en los timones de profundidad para reducir el esfuerzo del piloto a las altas velocidades ahora alcanzables. El puesto de pilotaje, bastante mejorado ya en el F4U4, fue modernizado y la cubierta se abombó hacia los lados para mejorar el campo de retrovisión. Se añadió un sistema de calefacción de la cabina y deshielo del parabrisas, así como calentadores eléctricos para los compartimientos de las ametralladoras y el tubo pitot. Más decisiva fue la instalación del motor en un ángulo de 2,75 grados más bajo, para mejorar la estabilidad y el campo de visión frontal. El armamento comprendía el cañón M3 en número de 4 y una amplia gama de armas subalares. Como en el F4U4, existieron las versiones F4U5N de caza nocturno con radar y F4U5P de reconocimiento fotográfico. El duro invierno de Corea condujo a la variante posterior, el F4U5NL, un caza nocturno con equipos de deshielo del tipo flexible Goodrich en los bordes de ataque, de plano y cola, zapatas antihielo en las hélices y sistema térmico de deshielo del parabrisas mejorado. Vought produjo 101 ejemplares de este modelo especial para invierno, así como 223 del caza bombardero diurno básico F4U5, 214 cazas nocturnos F4U5N y 30 F4U5P. En 1950, Vought comenzó a estudiar la versión del Corsair especializada en ataque al suelo y consiguió un contrato para el F4U6 en enero de 1951. Cuando tuvo lugar el primer vuelo en enero de 1952, el F4U6 había sido redesignado AU1. El motor era un R2883WA con un sobrecompresor simple que proporcionaba gran potencia a baja cota y sin tomas de aire auxiliares alrededor del capó. Los ventiladores de aceite se habían colocado más adentro para reducir la vulnerabilidad y todo el avión disponía de la mayor protección posible contra el fuego antiaéreo enemigo. A pesar de ello, el peso total cargado era el mismo que el del caza F4U5, con posibilidad de sobrecarga en despegue de hasta 8.799 kilogramos, lo que suponía más de 2.000 kilogramos de carga ofensiva bajo las alas y el fuselaje, además de los depósitos lanzables. Durante la Guerra de Corea, los cazas F4U5 e incluso los antiguos F4U4 se realizaron regularmente durante misiones de combate con un depósito de 1.136 litros y 907 kilogramos de bombas. Sin depósito de combustibles, el AU1 podía transportar cargas mayores. La disposición común era de 2 bombas de 454 kilogramos en las secciones internas y 6 de 227 kilogramos en los restantes soportes subalares. Se construyeron 111 unidades. Esta fue un poco de la historia del Corsair, uno de los aviones más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González.